Bueno, cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Jargas Dualgen Huanchacua, tengo 19 años. Vivo en la Hormiga Putumayo y actualmente estoy matriculado en la UDR Valle del Guamués. Soy estudiante de quinto semestre o quinto periodo de Ingeniería en Sistemas. Actualmente, o mi trabajo me dedico, soy como líder local de la GPIT en la misma UDR. Y bueno, pueden verificar mi información de contacto. Listo, vamos a presentar el día de hoy sobre la historia de las bases de datos. Bueno, en los años 1950 y 1960 aparecía un sistema de gestión de archivos. El sistema de gestión de archivos permitía almacenar datos en diferentes archivos, pero no era tan eficiente ya que pues tocaba separar los datos, no había lógicas de acceso, era difícil acceder a aquellas porque eran diferentes archivos por separado. Entonces no había algo que se pueda llamar, como actualmente se puede hacer, llamar información, se podría decir. Listo, en los años 1960 y 1970 se creó el modelo jerárquico y de red. Comenzaba la evolución de la tecnología. Los datos de jerárquicos eran modelos de datos que se organizaban en estructuras de árbol, con un registro padre y varios registros hijos. Por ejemplo, iban escalando de la parte encima, de la parte superior o del tema superior, y de ahí se iban guardando información y escalando. Escalando era como un lenguaje de programación o como se va programando actualmente. Los modelos de red me permitían relaciones entre los registros y formaban y formando una estructura de red. O sea, ¿cómo se puede decir una estructura de red? Los registros se iban correlacionando, se iban relacionando eh, para generar un modelo de red. Ahí comenzaba la creación del Internet, se podría decir, así comenzaba los inicios. Sistema de gestión de base de datos. Los principales modelos o empresas era Oracle, DB, DB2 y SQL, que actualmente es la predominante o la más importante es SQL Server, que pues tiene bastantes funciones como es manipular y recuperar datos de manera más fácil. En los años 1990, las bases de datos orientadas a objetos, las bases de datos orientadas a objetos se diseñaron para manejar datos complejos y proporcionar un mejor rendimiento, ya que es un objeto llama a otro objeto o una base o una información llama a otra información de otra parte. Por ejemplo, el cliente, o bueno, el cliente no, el código llama de una clase a otra clase para tener mejor relación y así que el producto o el programa se ejecute de mejor manera. En los 2000 las bases de datos no SQL existieron. ¿Por qué existieron esas? Porque surgieron como respuesta a las limitaciones de RDBMS tradicionales, o más después miraremos qué es eso, especificando los términos de escalabilidad y manejos de grandes volúmenes de datos. O sea, los no SQL manejan, se creó para permitir manejar una gran cantidad de información. Listo, en el año 2010 se creó, hasta el presente está vigente lo que es la Big Data y bases de datos en la nube. ¿Qué es eso? Como se podría decir, es una gran ventaja que nos trajo el Internet, ya que nos permite almacenar bastante información y bastante datos en el Internet, donde cualquier persona, o bueno, cualquier persona, no, las personas que tengan acceso y el conocimiento pueden acceder a aquella información en tiempo real después de que tengan el Internet. Listo, continuamos con los conceptos seleccionados o los conceptos más importantes sobre las bases de datos. Las bases de datos como fundamental. Una colección de datos estructurados y organizados que nos permite facilitar fácil acceso a actualización y gestión. ¿Por qué fácil acceso a actualizaciones y gestión? Fácil acceso porque nos permite traer, las bases de datos nos permite traer información que esté almacenada en alguna parte
gestionar, digamos, si yo solicito, necesito tal información de tal persona, las bases, el compilador nos permite traer esa información de aquella base de datos correspondiente. Sistema de gestión de base de datos o DMS. Es un conjunto de softwares que proporcionan las herramientas necesarias para crear, mantener y utilizar las bases de datos. Son los softwares que utilizamos o que se utilizan para traer la información de base de datos. Podemos tener muchos ejemplos. Las empresas, se puede decir las empresas que venden productos en línea. Ahí pueden traer la información del cliente, la información del producto, la información si está disponible o no, y así muchos más ejemplos tenemos sobre la gestión de base de datos en softwares. Modelos relacionales es un modelo más extendido y utilizado, eh, es más también conocido como relacionales, más utilizado porque facilita comprender las estructuras de datos y permite que el uso de SQLs sean más manipulables. Que después a modelos relacionales nos permite que el lenguaje sea como más fácil de manejar. ¿Listo? SQL, ¿qué es SQL? Es un lenguaje de consulta estandarizado utilizado para comunicar las bases de datos y a través de SQL. O sea, es el puente, se podría decir. SQL es el puente entre el usuario o entre el software y las bases de datos. ¿Listo? Las tendencias pues más actualmente son las bases de datos en las nubes, pues ya que muchas empresas de gran tamaño los utilizan como para manejar los datos, como se puede decir Amazon, Google, Cloud, Microsoft, DBase, Database, que nos permiten o son organizaciones que aprovechan la infraestructura de la nube para mayor flexibilidad y costos de administración. Más que todo, lo más importante son la flexibilidad de información que tienen para manejar la flexibilidad de la información. ¿Listo? Porque ellos manejan bastante información de bastantes clientes a nivel mundial. Automatización y gestión. Actualmente, pues lo que podemos decir, la automatización y gestión son la creación o la ayuda de las IAs. Las IAs o las inteligencias artificiales han sido una gran ventaja, ya que nos permiten automatizar toda esa información. No debe que haber una persona en el medio que haga todo, digamos, por ejemplo, que, no, tal persona solicita tal producto, entonces una persona tiene que verificar si está el producto, no está el producto, ser como una especie de trabajadores. Cambio, las inteligencias artificiales hacen todos aquellos, verifican si está el producto, si no está el producto, todo, o sea, hacen el trabajo de ellas y permiten mayor eficiencia, ya que pues están conectados entre el software y las bases de datos. La seguridad y el cumplimiento de datos. Actualmente la seguridad se ha implementado bastante por supuesto es la seguridad, ya que actualmente hay bastantes personas o hackers, como les llaman muchos, que utilizan la información pa- de su- para extorsionar a las grandes empresas, va pidiendo grandes cantidades de dinero para no filtrar información delicada, se podría decir, y información de los clientes, pero pues de igual manera han habido bastantes ataques donde se escuchaban las noticias donde filtran información de cuentas de bastantes clientes o de cuentas, por ejemplo, no cuentas de bancos de bastantes clientes o hacen ataques a las bases de datos y hacen grandes robos de dinero. Listo, ejemplos de utilización. ¿Dónde más se utilizan las bases de datos? En el comercio electrónico, donde el cliente, ahí se podría decir, donde las bases de datos son donde almacena la información, ya se puede ser del usuario y de los productos. Ahí, pues, en el comercio electrónico todo se realiza automático, se puede decir. Ahí es donde podemos utilizar las IAs o las inteligencias artificiales, más que todo. En los bancos es cuando se registran cuentas, las transacciones entre una cuenta y la otra. Ahí es donde se encuentran diferentes bases de datos. Aquí tenemos más que todo un modelo de las bases de datos donde el cliente, banco, transacción y así mismo se repite el cliente, banco, transacción. En las redes sociales se encuentra almacenada la información, perfiles, publicaciones,
las bases de datos de los perfil contra perfil, ahí se correlaciona, eso se relaciona entre un perfil y el otro cuando son amigos y así sucesivamente. Entre ellas, aquellas empresas más importantes está Facebook, Twitter. La atención médica, las bases de datos se los utiliza para ver el historial del cliente o de las personas o del paciente, se podría decir, para saber si, digamos, en algún futuro la persona vuelve a tener algún tipo de enfermedades, pues se puede saber el historial médico y se puede tener una posible, puede tener, ¿cómo se puede decir? Un posible relación en que pueda tener en un futuro, en que pueda sufrir. En conclusión, tenemos en cuenta que lo que más predomina de los modelos relacional y SQL, bueno, el dominio modelo relacional de SQL, a pesar de la aparición de nuevos modelos de tecnologías, el modelo relacional y el SQL siguen siendo fundamentales en la industria, ya que pues en sus tiempos era más fácil manejar y aplicar, más fácil de manejar. Entonces, pues las empresas ya tienen la información, mientras que crean otro lenguaje, pues sería una gran cantidad y gasto de dinero innecesario. Acceso a base de datos en la nube. En conclusión, pues tenemos en cuenta que las bases de datos han evolucionado hasta tener información desde cualquier parte del mundo después de que uno tenga internet, que nos permite las eficiencias sin precedentes, la automatización, nos permite lo de la nube, potenciación de IAs, las mejoras de gestión de base de datos, la implementación de seguridad. En conclusión, en el mundo, las bases de datos es un activo crítico, ya que, pues, como lo he explicado anteriormente, en conclusión, pues hay bastantes ataques y la información, lo más importante es la información del cliente y la información de la empresa. Listo, bueno, muchas gracias, estimado tutor.